ayudan entonces a aportar a la sobrevivencia de los arrecifes de coral. ¿Dónde se encuentran las arrecifes? Si vemos básicamente lo que sería la zona tropical o en la configuración tropical del mundo, pero específicamente lo vamos a ver en la zona del Caribe y entonces en la zona de Australia. Y todo el mundo ha escuchado del gran arrecife de la barrera de Australia, lamentablemente, ¿verdad? Por los cambios que están habiendo, se ha ido disminuyendo esa gran barrera. Ahí tienen los diferentes tipos de coral. ¿Okay? Por la forma de superficie coral es el tipo que le vamos a estar nombrando. ¿Okay? Tenemos los de pilar o los que son de ramas. ¿Okay? Estos que estamos viendo acá son como montículos, ¿okay? Pero son diferentes a lo que se le conoce como el coral de cerebro. Y ese nombre es porque cuando miramos ese coral parece como si estuviéramos viendo el cerebro humano. Y en Puerto Rico tenemos 3 especies que muchas veces, un coral cerebro, pero tenemos 2 pseudodiptorias y un diptorio. ¿Okay? Y esas son, como dicen, las 3 especies que se catalogan bajo el coral cerebro. Tenemos unos bien bonitos que parecen flores, ¿okay? O le dicen los fleches, tienden a verse como si se movieran un poquito. Tenemos entonces los que son tipo lechuga o hoja, ¿okay? Estos son unas plantas que empiezan a crecer y tienen unas ondulaciones en ellas. Y en la zona de Puerto Rico tenemos los que se conocen como los agaricias y tenemos entonces los que son tipo copa. Aquí mayormente caen los más urticarios que tienden a picar. ¿Okay? Hay diferentes tipos de arrecifes dependiendo de la zona donde crezcan. ¿Okay? Y cuando hablamos de las zonas de los arrecifes en Puerto Rico, vamos a tener diferentes áreas. Los más extensos se encuentran en la zona oeste, en lo que sería Cabo Rojo e Isla de Mona. De Isla de Mona se considera como un arrecife pristino, no hay mucha interacción humana en el área. Los más visitados o reconocidos, que todo el mundo sabe de ellos, es la cordillera de Fajardo, los de Culebra y Yello. ¿Okay? Los más pequeños, Bahía de Nuevo en Salinas y la zona libre. Y cuando hablamos de aguas profundas, tenemos 3 zonas que contienen las zonas más profundas de arrecife de coral en Puerto Rico. El más famoso es el Beril, que es en la zona sur de Puerto Rico, saliendo de Cabo Rojo, Turmalina y en la zona de Tres Palmas en Rincón. ¿Okay? Vamos a tener también, aquí tenemos un mapa de lo que serían los arrecifes de coral alrededor de la isla. Sin embargo, cuando vamos a la zona de Puerto Rico, vamos a tener que nuestros arrecifes están clasificados en 3. Los verdes, que son los que están con mayor diversidad y densidad. Los parchos amarillos, que presentan una diversidad moderada. No está tan saludable el sistema, pero está estable. Y tenemos entonces los que están en cuadro anaranjado o rojo, que son corales degradados. Cuando hablamos de corales degradados, son corales que lamentablemente ya no presentan diversidad y hay más mortandad que tejido vivo. ¿Okay? Y si se dan cuenta, pues poco a poco esos cuadros han ido cambiando de colores. En el presente, el color anaranjado está subiendo un poco más de lo que debería. ¿Okay? Los corales son sumamente importantes, nos dan servicios. Estos servicios son, ¿verdad?, lo que sería de turismo, alimentos, protección. ¿Okay? Proporcionan hasta 2.7 billones por año en servicio, ya que esto es una infraestructura natural crítica que protege las costas cada vez más vulnerables de tormentas e inundaciones. ¿Okay? Y provee una seguridad alimentaria para poblaciones vulnerables. Crean ingresos por turismo y muchos lugares son lo nuevo que se ha descubierto en las zonas principales, que son zonas de materias primas para farmacéuticas. Los organismos que viven asociados en los arrecifes de coral está siendo comprobado que producen enzimas necesarias para hacer medicamentos. ¿Okay? Ahora, cuando vamos a ver los arrecifes, y esto no solamente en la zona de arrecifes, pensamos también entonces en lo que serían las dunas costeras, que es el próximo tema. Vamos a tener 2 tipos de estresores que afectan estos sistemas. Tenemos el antropogénico y el natural. ¿Qué significa antropogénico? Creado por nosotros.
¿Okay? Entonces lo natural, que es más bien los eventos cíclicos que han ocurrido siempre, se mantienen ocurriendo en la zona y las relaciones entre ellos. ¿Okay? Así que el antropogénico mayormente va a lo que es la agricultura, esa extensión agrícola, el calentamiento global, con el desperdicio donde no debemos ponerlo, los derrames de petróleo, aceite. ¿Okay? Y cuando hablamos de los personas naturales, en el caso del Caribe tenemos los huracanes, las marejadas, y en relaciones entonces biológicas que ocurren con los animales, en este caso la depredación. ¿Okay? Y el blanqueamiento de coral, que es entonces la situación más fuerte que estamos sufriendo en la zona de Puerto Rico, y esto se debe, ¿verdad?, a cambios en condiciones como la temperatura, la luz o nutrientes, y esto lo que causa es que el coral expulse esa alga que le ayuda a mantenerse vivo, ¿okay? Y una vez esa alga está expulsada, hasta que las condiciones no vuelvan a esas condiciones ideales, esa alga no vuelve a entrar al coral. ¿Okay? Y vamos a ver entonces diferencias en esa coloración del arrecife. Uno, que sea bien brillante, que mantenga esos colores bien vivos, un coral saludable. Cuando lo empezamos a ver que se empieza a poner opaco, que ya no brilla tanto, que ese color no es como el color que estamos acostumbrados a ver, ese coral está entrando en estrés. No ha soltado todavía, pero está realizando eje. No me siento cómodo con las condiciones que estoy presentando. Si se sigue sintiendo incómodo y no hay una mejora en las condiciones, expulsa por completo el alga y vemos entonces lo que es el blanqueamiento de coral. Ahora, sí hay probabilidad de que ese arrecife o ese coral vuelva a mejorar, ¿verdad? Si esas condiciones que están en temperaturas altas caen, vuelve entonces, pero entonces sería al revés. Luego es blanco, luego opaco y luego entonces el color brillante como es. ¿Okay? En el caso, aquí tenemos un ejemplo, esto es en el ECO, ¿okay? Este fue en el 2023, donde experimentamos un blanqueamiento de coral, ¿verdad? Y la sobrevivencia de la arrecife fue un 100%. ¿Okay? El ECO es sumamente importante porque cuando en el 2023, para la fecha de marzo-abril, comienza a haber blanqueamiento alrededor de la isla, el eco se mantenía saludable. El último arrecife en Puerto Rico que en ese año empezó a blanquear un poco fue el eco. Así que estamos viendo que esta zona, como que el arrecife tiende a resistir un poco más. ¿Okay? Y entonces pueden ver cómo se van viendo esos cambios. Sí, aquí no se ven, pero aquí ya empieza a ver unas líneas blancas dentro de esa estructura de la arrecife. ¿Okay? Y en octubre que comienza a verse un poco más blanqueado, pero ya para finales de noviembre, principios de diciembre, el arrecife está completamente de su color natural. ¿Okay? Sin embargo, para el 2024 no corrimos con la misma suerte. ¿Okay? En este caso, el eco lamentablemente sufre nuevamente de blanqueamiento, vuelve a ser de los últimos en blanquear, pero sin embargo la recuperación no ha sido como esperamos. ¿Okay? En este caso las condiciones fueron más críticas, más altas, por más tiempo consecutivo. ¿Okay? Lo que nos lleva entonces a tener zonas en el eco que en vez de volver a su color natural, lo que tenemos es alga. Una vez que el alga llega al arrecife, nos está indicando que ese coral muere. ¿Okay? Y tenemos otras zonas que todavía están luchando. Todavía no encontramos haciendo estudios en el área, por eso tenemos, ¿verdad?, el grupo Vidas, que lleva más de 20 años trabajando en la zona, los cuales utilizan la técnica de fragmentación y unidades de cultivo para mantener y propagar estas especies importantes de la zona. En el caso de Vega Baja, se trabaja con la Arcópora palmata por el bodearse. Y aquí tienen, ¿verdad?, imágenes de cómo se deberían ver esos corales en su esplendor, ¿verdad? Pueden ver que aunque son ramificaciones, en la forma en que la Arcópora crece es como formando unas plataformas ovaladas que van creciendo hacia los lados. ¿Okay? Eso es referente a la arrecife. ¿Okay? Ya vieron una arrecife saludable, uno de los profesores mayores que estamos teniendo, que sería entonces lo que es el blanqueamiento de coral,
Y lo que hace el proyecto de vida es esa fragmentación y monitoreo constante de la zona. ¿Okay? Y eso entonces ayuda a proteger esa zona de la costa de Vega Baja. Lo otro importante, una vez tenemos, ¿verdad?, esa primera barrera de salvamento o la primera barrera que nos ayuda a disminuir las marejadas en la zona, pasamos entonces a nuestra próxima barrera, que serían las dunas de arena. ¿Okay? Estas son barreras naturales nuevamente contra el aumento del nivel del mar. En este caso, cuando ese nivel del mar comienza a subir, las dunas, si hay presentes en la zona, evitan que esa agua llegue y está adentro. ¿Okay? Y esto es lo que estamos hablando. ¿Verdad? Cuando tenemos una duna, tenemos, ¿verdad?, lo que sería el mar, digamos que los arrecifes están en esta zona. La duna se crea en esta parte superior de la costa y mayormente es por el efecto del viento. El viento va soplando, los granos de arena se van moviendo y una vez consigue una estructura con la cual choca mayormente es vegetación, esa duna, esa arena comienza a depositarse y comienza a subir la altura del área. ¿Okay? Y muchas veces nosotros, o en el pasado, habitábamos detrás de la duna. ¿Okay? Según el mar va creciendo, ¿okay?, o el nivel va subiendo, las dunas se van moviendo. En el caso, si no nos movemos, se tapa, ¿okay?, y pasa a ser parte de lo que es la arqueología de la zona. ¿Okay? Y entonces, nuevamente, como somos seres que nos movemos, volvemos y construimos entonces en la parte de atrás. Eso es lo ideal. Sin embargo, en la actualidad eso no pasa. Una vez que tú construyes, te quedas ahí porque compraste ese pedazo de tierra. ¿Okay? Y lo que está pasando ahora es que muchas de las estructuras, ¿verdad?, con el mar subiendo, la perdemos. ¿Okay? Entonces, según el mar va subiendo, que comienza a erosionar, a llevarse la duna, comienza a poner también en peligro lo que eso es nuestra herencia cultural. ¿Okay? Pero comienza a poner en vulnerabilidad o peligro a las comunidades que viven cerca de la costa. ¿Okay? Y esto es parte del grupo de arqueología. El caballero que están viendo aquí es Robert Meyer, él es el fundador del grupo de Aguadilla que trabajan con la restauración de vida marina, de restauración de dunas. No sé si han escuchado las noticias, en Loíza y todo eso, y próximamente va a estar trabajando en la zona de Manatí. ¿Okay? Y tenemos entonces lo que es el proyecto Dunas. Aquí tenemos unas dunas saludables, ¿verdad?, en la zona de Isabela. El proyecto Dunas Descendientes Unidos por la Naturaleza y Ambiente Sostenible. ¿Okay? Descendientes porque estamos trabajando con la arqueología de la zona. ¿Okay? Y cuando estamos hablando de la restauración con sistema de bioquímica, estamos hablando de que utilizamos o simulamos condiciones naturales. ¿Okay? Como les mencioné, el viento es lo que mueve la arena, así que necesita tener algo con el cual esa arena choque y me cree esa duna. Así que cosas que tomamos en consideración es la morfología de la zona, las corrientes marinas y la dirección del viento en el área. Se hacen instalaciones de sistemas, ¿verdad?, de bioquímica. En este caso lo están viendo, esto es en lo que es la Senda de la Esperanza en Manatí. ¿Okay? Esta duna fue afectada por el huracán María. Esto conectaba, esto era una duna completa. Cuando el huracán María rompe el agua que había dentro de tierra, no encontraron cómo salir porque el río estaba crecido y rompe la duna. Así que tenemos entonces que este sistema que se está montando en la zona que ha ayudado, ¿verdad?, a mantener el área. ¿Okay? Así es como se ve entonces el área de la duna abierta con los sistemas de bioquímica y la integración del sargazo en la zona. ¿Okay? El sargazo, cuando se descompone, crea como un tipo de arena que sirve para crear sedimento. ¿Okay? Parte de los trabajos que se hacen: perfil, charlas educativas, monitoreo de las condiciones del agua en la costa. ¿Okay? Así que tenemos 2 membranas ecológicas especiales en Puerto Rico que nos sirven de defensas naturales. Tenemos proyectos comunitarios que están ayudando, ¿verdad?, a mantener esos sistemas. ¿Okay? Y es algo importante porque
porque en la actualidad, mientras el mundo sigue cambiando, el clima sigue cambiando, los recursos necesitan de nosotros para mantenerse. ¿Okay? Así que les hago una invitación abierta y a la maestra también, que si quieren nos pueden contactar para que vayan con nosotros a campo. ¿Okay? Pero para esto van a tener que ir un fin de semana, que sus padres vayan con ustedes, ¿okay? Y pueden participar entonces de los procesos, ya sea en las dunas o recorridos en la zona de los arrecifes. ¿Okay? Así pueden ver más de cerca la información. ¿Okay? Y aquí tienen más o menos, ¿verdad?, cómo se vería esa foto, el niño mirando hacia la zona del arrecife para entonces la duna que estamos restaurando. ¿Okay? Como les mencioné, somos diferentes grupos trabajando por el bienestar de estos ecosistemas. Nos pueden seguir en Otrante o en Grupo Vidas PR, y ahí pueden tener información de cuando van a estar yendo a campo y cómo ser parte de esos voluntarios que trabajen con nosotros. ¿Okay? ¿Se puede poner? Si tienen alguna pregunta o alguna curiosidad acerca del arrecife o de las dunas, tenemos a Gabriela, tenemos al Néstor y esta servidora que nos pueden hacer cualquier pregunta o duda. ¿Quién sabe nadar? ¿Quién sabe nadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recibe voluntarios. Sé nada, pero no sé. Bueno. Si no sabe, pues entonces necesitamos ayuda. Mira, hay una pregunta, duda. Acabas de una pregunta sumamente interesante, y la pregunta fue cómo los arrecifes o cómo los corales se reproducen. ¿Okay? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo es la reproducción de los arrecifes o del coral? Tenemos dos formas. ¿Ah? No sé. A ver. Como esporas. Algo parecido a esporas. ¿Okay? Tenemos dos formas. Las esporas son mayormente de los árboles. En el caso de los arrecifes, liberación de gametos. ¿Okay? Así que el coral se reproduce de dos formas: sexual y asexualmente. La sexualmente es la que nosotros hacemos con la fragmentación del coral. ¿Okay? Se le saca un fragmento y ese fragmento continúa creciendo, y eso es lo que se conoce como los clonos de un coral. ¿Okay? Cuando hablamos de la sexual, es que mayormente entre agosto y septiembre, con los cambios de la luna, estimula al arrecife, al coral, en este caso la procura palmata, y comienza la liberación de gametos. Tanto el macho como la hembra liberan gametos. Ellos se encuentran, ¿verdad?, en la corriente. Una vez se encuentran que se depositan en un sustrato duro, comienza el crecimiento de esta nueva colonia. ¿Okay? Lamentablemente, por el calentamiento global, ese tipo de reproducción se está viendo aguantada en muchas especies de corales. ¿Okay? Así que mayormente lo que se está viendo ahora es la fragmentación, y lo que tenemos es más clonos que un pool de genéticas. ¿Okay? Así que por eso es importante, ¿verdad?, que el planeta comience nuevamente a enfriarse para que esa reproducción sexual natural se dé. La otra forma que lo están haciendo, están tratando de que esa liberación de gametos sea en el laboratorio, y entonces crear esto, ¿verdad?, los individuos, pero nuevamente los corales son bien específicos por las condiciones que le gusten. Si esas condiciones no están adecuadas, no hay liberación de gametos. ¿Okay? ¿Qué es lo que uno como que no debe hacer cuando uno está en la playa y se encuentra con un coral para que se encuentren protegidos? ¿O qué, verdad, cosas podrían pasar para que los corales sigan sanos? Okay. Lo primero es que cuando vamos a las playas, no tocarlo. Lo podemos ver, ¿verdad? Nada por arriba, por el ladito, pero no podemos tocarlo. No podemos pararnos encima de ellos. Si vemos jet ski por la zona y nosotros sabemos que hay coral, hacerle como que señal de que baje velocidad. ¿Okay? Lo otro, cuando vamos a la playa, el sunblock
¿Okay? El bloqueador solar que nos ponemos, si contiene ciertos químicos afectan el arrecife. Por lo tanto, de ahora en adelante, cuando vayamos a Marshall o buscamos por Amazon, vamos a buscar entonces esos bloqueadores que son Coral Reef approved, o sea, que no contienen esos químicos. ¿Okay? Y no solamente cuando vayamos a las playas, en Puerto Rico, si vamos a los ríos, piscinas y eso, muchas veces esas aguas descargan en el mar, así que no contengan ese tipo de químicos que afecten el arrecife. No tires plástico cuando vamos a la playa, cuando llevas una bolsa de basura y irla colectando, porque esa basura que dejamos ahí, el viento o las mismas marejadas pueden hacer que vaya al arrecife, se enreda y entonces rompe parte de los fragmentos. Así que son pequeñas cosas que nosotros como individuos podemos hacer y ir creando esos cambios. A gran escala, pedirle, ¿verdad?, a nuestros gobernantes y estas grandes industrias que comiencen a hacer un cambio más efectivo referente a lo que es el cambio climático. Y ya inmunizar a las luchas de las comunidades y los sectores. Una cosa que yo quería decir sobre la reproducción de los corales, a mí me gusta decir que yo soy los dueños de nosotros, yo soy el más loco. Pero una cosa que a mí me gusta decirlo así, digo, ¿qué edad usted tiene? 16. Venga. Ahí. La forma de reproducir, por lo general, por lo menos desde una perspectiva humana, es a través del sexo. Esa es la forma de reproducción que nosotros tenemos. Pues, desde una perspectiva humana, los corales hacen o tienen sexo una vez al año, en una sola luna del año. Tienen una capacidad que todavía los científicos están investigando cómo es que ellos lo logran. Pero todos los corales de todo el planeta, o más bien del cinturón del Ecuador, porque ellos no viven en los polos ellos no pueden existir por el frío extremo, ni el calor extremo, ni el frío extremo. Ellos necesitan unas condiciones bien especiales, pues ellos viven en la línea del Ecuador. Pero todos los corales del mundo, del planeta, en esa luna, para finales de agosto, principios de septiembre, por ahí, porque nunca es igual, nunca es la misma, no. Ellos escogen, se comunican de alguna forma a nivel del planeta y se reproducen y hacen el amor una vez al año, todos a la vez. Sí, pueden buscar videos en YouTube sobre liberación de ligamentos de corales y se entonces cuando empiezan y de repente tienen una de ligamentos bien liberados. Se ven bien pocas personas podiendo ver las solamente, pero como explicar esto es once. Y eso es lo que tenemos. Lamentablemente, por el calentamiento global, ¿verdad? Nos ha visto esto aumentando un poco. Pero es algo único de estos animales. ¿Okay? Y importante, cuando hablan de arrecifes de coral, no es una piedra, es una isla. Saben bien, claro, porque esa piedra que está en medio del parque, acabas de darle un organismo. Que es duro, no lo veis de verlo. Es como un veterinario. Hay otra pregunta, duda, chicos. ¿No? Pues un placer. Les haya recibido a través de la literatura y esperamos conocer un periodo de infancia. Que las puertas están abiertas, nos pueden notificar. Olvidamos, ¿verdad?, a partir de semana que tengamos un taller más inmersivo con el concepto. Bravo, un aplauso ahí, por favor.